Hay. Vamos a ver gentilicios. ¿Sí? Los gentilicios son sustantivos que se refieren al origen y a la nacionalidad de las personas. Runasimi Cayupi, en la lengua Runasimi, se agrega el sufijo manta al nombre de la comunidad, ayllu, pueblo, región, país. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo Argentina manta, de la Argentina. Si es región, puedo decir Noa manta, del Noa. Si es un pueblo, puedo decir Tilcaramanta, de Tilcara. Si es una comunidad, lo mismo. Por ejemplo, a Huayco, que significa quebrada, si le agregamos el manta, significa de la quebrada. Una manta, de la puna. Yunca manta, de la selva, de la yunga, yunca. Quechua del valle. Es raro eso, porque para mí también es de quechua. Argentina manta, de la Argentina. Bolivia manta, de Bolivia. Ahora, hay otra posibilidad de mostrar el origen, que se consigue de la siguiente manera. A Huayco, en vez de agregarle el manta, que fue el primer ejercicio, mira. Acá teníamos Huayco y le agregábamos el manta. Huayco manta significa de la quebrada. Ahora, Huayco, tenemos de nuevo acá abajo el Huayco, que significa de la quebrada, le agregamos el runa. ¿Qué significaba runa? Hombre. Hombre. De esa manera si hacemos el quebradeño. Si yo digo Huayco manta, de la quebrada. Si digo Huayco runa, digo quebradeño. ¿Ariñeñe? Ariñañay es como cuando te pregunta de qué nacionalidad sos y ahí ponemos otro argentino. Claro. Puede decir Argentina manta, cani, soy de la Argentina, o puedes decir Jujuy manta, cani, soy de Jujuy. Pero también puedes decir Suxuy, se dice Jujuy en quechua. Podría decir Suxuy Guarmi, cani, y estarías diciendo yo soy jujeño. Yo puedo decir Jujuy manta cani, soy de Jujuy. Suxuy manta cani, soy de Jujuy. O puedo decir Suxuy Guarmi, que sería jujeño. Por eso se utiliza para hacer el femenino, utilizas no runa, sino guarmi. Huayco guarmi, quebradeña. Huayco runa, quebradeña, Huayco guarmi, quebradeña. Y así puedes agregarla a todo. Pumahuasi y Milia, muchacha de Pumahuasi. En vez de guarmi, el muchacho. El Emilia. Orosmayo, Yocaya, muchacho de Orosmayo, ¿sí? Porque el Emilia es la muchacha y el Yocaya es el muchacho. Pero lo pones al lado nada más del nombre del lugar. Pumahuasi, Emilia, muchacha de Pumahuasi. Pumahuasi es la casa del puma. Orosmayo, Yocaya, muchacho de Orosmayo. Entonces vos podés decir tu nacionalidad, tu procedencia de esas dos maneras. Mira, por ejemplo. ¿Cómo puedo decir? Ñuca, Chuteica, Ruairaguar. Suxuimanta, Cani. Soy de Jujuy. O puedo decir Suxuy Guarani, Cani. Y en ese caso diría soy Jujuy.
Ariñeñe. Ari, ñaña, con ejemplos tan re bien. Y eso es para cuando vos hables de dónde sos. ¿Cómo dirías vos de dónde sos? Monterrico, Manta. Bien, Ari, Monterrico Manta. ¿Y el verbo? Monterrico, Manta, Cani. Bien, soy de Monterrico. Ari, ñaña. Y también puedes decir Monterrico, Guarmicani. Soy monterriqueña. ¿Está? ¿Está? Sí, Bien, sí, mejor. bien, bien, bien. Ari, ñaña, continuamos. Ahora mira, tenemos para hacer. Iska Yupana Ashkelkai es ejercicio número 2. Es Runasimi Kayuman de la lengua Runasimi. Hay que traducir. En realidad hay que traducir al Runasimi. De Runasimi Kayuman a la lengua Runasimi y Rachi traducir. Tenemos llueve en la quebrada. ¿Cómo se decía quebrada? Quebrada, Yo no vi. Guay. Guayco. Guay. Pero tenemos que decir Guayco. en la quebrada. Entonces, En Guayco, la ¿qué quebrada. sufijo le ponemos para decir en? Guayco, Guan. No, es Guan, Guan es con, ¿no? Claro. No, no recuerdo cuál era en. El pi. No lo vimos recién porque. Ah, pi. Pi. Es el pi. Entonces yo digo Guaycopi en la quebrada. Guayco. Uh-huh. Ah, sí, sí. Y lluvia. ¿Cómo se dice lluvia? O llover. Yo, ahora me fijo. Bueno, busque. Llover. Qué bueno que tengas diccionarios, niña. Cusa. Bien, buenísimo. Cusa. Para ayer. Bien, para ahí. Para ahí es llover. Entonces, Guaycopi paran. Para ahí. Llueve, para ahí. Sí, para mí es para ahí directamente, no conjugado. Guaycopi para y llueve en la quebrada. Vamos al ejemplo de abajo. Dice, Argentina runa cañi. Argentino soy, dice. Bien. Digo, soy argentino. Argentina Guarmicani. Soy argentina. Soy argentina. Yunca Guarmi Guaynay. Primero anda por la palabra que sí conoces. ¿Cuál conoces? Hay una que sí conoces. Es mujer. Mujer sí conozco. Bien. Dice mujer, dice Yunca Guarme. O sea que habla de una mujer. Guayna y no, no sé, y Yunca tampoco. Yunca lo utilizamos. Recién, ¿no? Es la yunga. Ah, o sea que es de la Yunga, la. Ajá. Es de la yunga.
No tenemos nosotros yungueña. Sería como yungueña. Pero no tenemos, así que vamos a poner mujer de la yunga nomás. Porque no hay, Mujer de la o no yunga. conozco. Mujer de la yunga. Y ahora hay que ver Guaynay. Ahora me fijo. Ujú. A ver si aparece en el diccionario. Mm, Enamorado es, pero sin la I, ¿no? Porque la I significa otra cosa. Guaina. Guaina es enamorado. ujú. Enamorada. Es enamorada. Porque es mujer. Ahora mira. Yo ya tengo mujer de la También significa joven. Joven o también enamorado. enamorada. Como mi novia. ¿No? Y tenemos el I. El I es el posesivo. Mi novia, pareja, mi enamorada, mujer de la yunga tenemos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá la tercera persona del verbo kai, yo puse cani. ¿Sí? Si yo digo yuncawarma, yuncawarmi cani, soy mujer de la yunga. Ahora, para decir es mujer de la yunga, no se escribe el verbo en quechua. ¿Sí? Que es el can, no se escribe. No, en tercera persona no se escribe. Entonces ahí vos tenés que interpretar que dice mi novia es mujer de la yunga. Acá le falta el verbo, acá tendría que decir yunkawarmi guaynay kan. Ese es el verbo es. Acá tenemos el es, en el can. Can es. Cani soy, can es. Pero ¿qué pasa? En runas y Mikayupi no se escribe este verbo. Pero vos en la traducción sí lo vas a interpretar. Pero el verbo en sí no lo vas a escribir. ¿Se entendió, niña? Este verbo se borra. Sí. Pero vos lo interpretas. Ariña. Bien. Continuamos entonces con los ejemplos. Punakari kuyaimasi. Punakari kuyaimasi. Vamos con la primera palabra, con punakari. Uy, Puna punakari. es de la es puna. Bien, puna. Y kari, Cari es. Cari no es también hombre. ari, niña. Entonces sería O sea, es es el hombre de la puna. puneño. Claro, puneño. Nosotros pusimos mujer de la yunga porque no hay yungueña que yo conozca. Pero puneño sí sabemos. Pues. Puneño es puneño. Punacari, Sí. puneño. Ahora, Kuyaimashi. Kuyai Cuyay es no un me verbo. acuerdo. Cuyay. Masi es un sustantivo. Y el i es del final es un sufijo. Fíjate lo Ahora que lo busco. en el diccionario y después te digo yo lo que yo conozco e interpretamos.
Kuyay es amor. Kuyay, hasta ahí, kuyay. Y más y falta. Y más, sí, bien. Tenemos entonces en el kuyay, ahí como lo tenemos con la i del infinitivo, eso es amar. Amar también se puede interpretar como sustantivo, amor. Me gusta ver amor. Más y es compañero. Bien, compañero. Pero ¿qué tiene? Ahí tiene el más sí. Eso significa mi. Sí. Mi compañero, amor. Entonces yo esto lo interpreto como novio. A mí me suena novio, a vos ¿qué te suena? Amor y compañero, ¿qué es? Alguien que Los compañero. dos juntos, no, sí. Novio, Mi, yo también, novio. Mi novio. Pero tenemos que acomodarlo como se mi escribe en novio español. puneño. Claro, Mi tenemos que novio puneño. Exacto. Tenemos que acomodarlo como se escribe en el español. Entonces viene mi novio adelante. Mi novio es, porque el verbo can no se escribe, pero se interpreta. Mi novio es puneño. Ariñañay. Muy bien. Cusa, ñañay. Ñañay de las ñañaces. Con esto llegamos ya al final de la clase. Me alegra enormemente volver a verte o volver a escucharte porque no te veo, pero te escucho. Y el otro día me quedó grabado ya tu voz. Así que es lindo escucharte de nuevo. Nos vemos la próxima clase. ¡Yay! Nos vemos la próxima clase Gracias, Ñañay. el día jueves. Bueno, Ñañay. No, El jueves, ¿no? martes. 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 Sí, porque una vez. Y martes en quechua es antichao. Antichao. Sí. Es el día mirá, qué increíble, porque antichao es el día de observación de los cerros. También se puede tomar como de observación de nuestros maestros. Entonces justo el martes vos te juntás conmigo, que yo te estoy enseñando lo que sé de quechua. Sí, Pero al mismo sí. tiempo yo me estoy juntando con vos, que tú eres mamá y que eres la voz energética del cerro. Sí. Coincide todo. Todo es un todo, ñañay, todo es un todo. Entonces, ñañay, nos vemos, sería anti-chau cama. Hasta el próximo martes. Anti-chau cama, ñañay. Tincuna cama, Ñañay. Cinco Gracias. una cama, Pachis. cinco una cama, ñañay.